La tripulación Gran Navío, basado en One Piece. Y allí estaba yo, prendiendo fuego a la mecha de los cañones para acabar con aquel navío. ¡A estribor! Gritó Azami mientras señalaba en la embarcación enemiga con una de sus katanas. ¡Luffy, despliega las velas!, dijo un tripulante enemigo cuyo pelo amarillo destacaba entre las olas. En ese preciso instante me di cuenta de que otra mujer de pelo naranja traía en sus manos el mayor tesoro de los 7 mares, el One Piece. «Tripulación, código dorado», dije con decisión después de ver aquella joya en sus manos. Enseguida, toda la tripulación Gran Navío sabía de qué se trataba este asunto. Raiko tomó las riendas de la situación y se fue dispuesto a atacar a aquella mujer, mientras que los integrantes de mi tripulación distraen al capitán enemigo. «¡Lo tengo!», gritó Raiko con ese objeto dorado en las manos. «¡Buen trabajo!», exclamé, pero en ese momento me di cuenta de que la pobre chica, cuyo pelo tenía el mismo color que el otoño, estaba moribunda en el suelo. «¡Raiko, para!», grité al pobre chico de pelo negro que había conseguido el tesoro. Toda la tripulación se quedó mirándome. Era nuestra oportunidad, pero decidí salir corriendo a ayudar a la pobre chica. «¿Estás bien?», dije mientras le aplicaba primeros auxilios en una pierna. «Sí», replicó la chica. En ese momento me alegré, ya que mi esfuerzo había servido para algo. Mi madre siempre me dijo que lo de ser pirata no era una buena idea, que me dedicara a ser doctor. El capitán enemigo se acercó a mí. «Acabas de salvar a Nami, estoy muy agradecido». El capitán me otorgó su sombrero de paja y me ofreció unirme a su tripulación. Yo le di la mano y acepté encantado. Desde ese preciso momento soy parte de la tripulación de Luffy.